Saludos mis amigos y bienvenidos al episodio número 7 del Che de la Derecha. Gracias por haberse suscrito, gracias por todos los likes, share y los comentarios que vamos a estar contestando. El Che contesta, así que muy pendientes a eso, que tenemos nuestro segmento sobre ese particular. Hoy tenemos, yo les he dicho que en mi vida hay gente que se llaman referentes de vida y tengo conmigo a un gran amigo y hermano que es uno de esos referentes de vida. Conozco a Rafa desde los 16 años, una historia bien chula porque él tenía una amiga que no la dejaban salir si no iba otro. Y ese otro pues fui yo. Y pues desde ahí nos hicimos amigos. Luego estudiamos en el mismo estado, en los Estados Unidos. Y pues lo menos que hicimos fue estudiar, pero salíamos y nos veíamos mucho y nos quedamos de amigos. Y a lo largo pues me convertí en... Fue mi cliente, sigue siendo mi amigo y he aprendido tanto de él. Porque yo quiero que ustedes sepan, y antes de presentarle formalmente a Rafa, que este que les está hablando aquí del Che de la Derecha fue funcionario de colegio del PIB a sus 19 años. Además de eso, creyente del Estado Libre Asociado. Pero más que en el estatus, el referente de Rafa y lo que él me enseñó a mí, junto a otros referentes en mi vida, es la importancia del capitalismo y el libre mercado. Yo trabajé en el Capitolio y fui súper parte de los populismos que pasan allí. Que uno se levanta y que había mucha fila en los supermercados. Yo me acuerdo que yo redacté esa ley. Ese borrador, para que Ferdinand lo presentara, yo redacté una ley, una fila especial para las personas que no hagan tapones. Ese no es el libre mercado. O sea, tú no puedes obligar a la gente a hacer eso. Eso tiene que ser la competencia. Que el propio supermercado, por ejemplo, hoy día, pues te tenga un app para que tú compres esta lista. Pero no que venga una legislación. Pues de ese tipo de cosas yo aprendí con nuestro invitado de hoy, a quien les presento a mi amigo y hermano Rafa Rojo. Gracias por estar aquí, Rafa. Gracias a ti, Che Julio. De verdad que es un placer estar en este canal. Sabes que estoy súper orgulloso de tu progreso profesional y más que nada que has tenido la valentía de crear estos espacios para poder tener diálogo y hablar de estos temas que nos apasionan, que nos gustan y que al final del día lo que buscan no es nada menos que la gente progrese, que la gente no tenga estos amarres, que la vida por distintas circunstancias, a través de muchas veces políticas diseñadas quizás con buenas intenciones, pero que tienen malos resultados para la gente y lo que hacen es que nos limitan como sociedad y poder desarrollar, hablar esto y en un canal como este que tenemos un poquito más de tiempo para profundizar y no caer en un soundbite es espectacular, así que felicidades y gracias. ¿Y quién diría en aquellas épocas que unos cuantos añitos después estaríamos acá todavía en otras gestiones? Donde yo escuchaba a Roy Brown. Mira, Rafa, yo quisiera que tú dijeras un poco, yo conozco bien tu trayectoria, pero yo quisiera, y yo sé que a ti no te gusta hablar de ti mismo, pero no quiero que se quede nada afuera ahí. Desde tu carrera como individuo, tu carrera corporativa y también tus partes en organizaciones empresariales, que nos expliques un poco de dónde empezaste y hasta dónde has llegado en todos los negocios y en los NGOs que has participado para que la gente pueda entender de dónde viene tu experiencia de la que vas a hablar hoy. Claro, pues mira, yo primero que nada me considero esposo, padre de familia, soy bien cercano a mi familia inmediata, mi familia extendida, mis amigos. Soy bien protector y escuché tu podcast con el padre y me encantó como él explica, ¿verdad? Que la Biblia habla de primero los tuyos y me identifiqué porque así yo me siento. Justo detrás de eso me considero puertorriqueño. Soy súper orgulloso de ser puertorriqueño, de haber hecho mi vida aquí. Creo que con tantas cosas que nos fijamos a veces se nos olvida todas las bendiciones que tiene Puerto Rico. Y si bien a veces nos enfocamos en señalar esas cosas, que hay que señalarlas para arreglarlas, hay demasiadas cosas positivas y buenas que tiene Puerto Rico y muchas bendiciones y yo pues me siento bien afortunado de haber nacido aquí, orgulloso de haber nacido aquí, así que en ese orden, pues segundo que nada puertorriqueño y orgulloso y persona que tiene un interés porque Puerto Rico pueda mejorar esas cosas para que sea mejor lugar para muchos puertorriqueños. Y en la parte empresarial, pues yo vengo de una familia principalmente con una vena de emprendimiento empresarial ligada mayormente al negocio de desarrollo y construcción, principalmente de viviendas, pero como familia empresarial, pues es una familia que también que ha estado envuelta en otros negocios. Tuve la dicha de a través de eso empezar a trabajar bien joven, tan joven como desde los 11 años. A mí me
no voy a decir que me obligaban, me incentivaban a trabajar. Y aprendí desde bien joven a disfrutar de lo que es el trabajo. Así que desde los 11 años yo trabajaba en distintos negocios, inicialmente no de construcción, de la familia. Mi padre fue quien trajo Häagen-Dazs a Puerto Rico. Ah, sí, yo no sabía eso. Sí. Y las tiendas iniciales de Häagen-Dazs. Coño, con razón te gusta tanto el helado y comías todas las noches. ¿Te acuerdas que me lo decías? No era casualidad que había un freezer lleno de helado en mi casa. Así que yo, si alguien para esas épocas, hace 30 y tantos años atrás, no, mentira, ya 40 años atrás, frecuentó, pues quizás algún día yo le serví alguna bolita de helado. Así que ¿Trabajaste en el...? Trabajaba todos mis veranos inicialmente en las tiendas, incluso a los 16 años tuve que ser gerente. Después llevaba ya 5 veranos trabajando, fui a coger un curso y tuve que ser gerente de la tienda de Häagen-Dazs de Condado por unas situaciones particulares que estaban ocurriendo allí. Yo no sabía que tú se lo dejaste de... Sí, y mi papá pues me dio la oportunidad de ser gerente de una tienda para resolver unos problemas que gracias a Dios pude resolver. Así que bien tempranito pues me metí en ese mundo. Luego, cuando ya tenía mi licencia de conducir, pues básicamente estuve trabajando casi todo lo que uno puede trabajar en la industria de construcción. O sea, todos mis veranos eran en el field. Mucho sol, mucho fango, desde carpintero, varilla, empañetar, you name it. Yo tuve que hacer de todo. Luego, me acuerdo también, fui listero, que era quien llevaba la nómina del field. Otro verano trabajé con uno de nuestros contratistas eléctricos. Así que hice prácticamente de todos los haberes en la industria de construcción. ¿Sabes que el viejo mío, cuando a mí me dio yo quiero trabajar y ganarme mis chavos, el verano que todo el mundo estaba yendo para Levels, a las fiestas del Chorro, me dijo, dale, y llamó el dueño de Centropiezas. Y en Centropiezas estaban moviendo el almacén del primer al segundo piso. Y me pusieron a mover todas las piezas, todo ese verano. Por eso nunca me viste en ese party, porque llegaba muerto. Me dio con trabajar y eso es muy importante lo que dice Rafa ahí, porque uno le coge valor al trabajo y al dinero. Y perdona que te interrumpa, pero es algo que me emociona, porque mi viejo pasó a mejor vida y fue quien me enseñó a mí. Si algo sabe Rafa de mí, que yo, pueden decir muchas cosas de mí, pero vago no soy. Y valoro mucho el trabajo. Así que sigue adelante, John. Luego, pues estudié en la universidad en el estado de Massachusetts, donde tú y yo estábamos en ciudades distintas. Yo no tenía quizás la madurez o todavía toda la disciplina que he desarrollado para haber estado en Boston, donde tú estabas, que hay tantas distracciones y diversiones. Así sí, pero te dieron carro. ¿Cómo se llama? En el tercer año al final, así que estuve varios años allá en un sitio más así. En Springfield. Sí, no me quejo, estaba en el deporte, estaba donde yo tenía que estar. Rafa era un caballo de voleibol. Estaba donde tenía que estar. De marista. Y haciendo lo que yo quería estar. Me vino súper bien estar allí. De vez en cuando los fines de semana pues podía bajar y compartir y fiestar un poco y hacer lo que más nos gustaba. Pero yo creo que en esa edad yo estaba donde yo tenía que estar, en el sitio adecuado. Increíble como haber empezado a trabajar de jovencito sin darme cuenta, y no lo que es tener la dicha, porque no todo el mundo tiene la dicha de tener a tan temprana edad un padre y una madre que son tus mentores y que te van enseñando estos valores, a veces sin darte los sermones, ¿no? Poniéndote enfrente oportunidades de vida. A mí me encantaba trabajar. O sea, yo me lo disfrutaba. Llegaba el verano y yo quería. Tanto así que cuando yo cogí mi último examen antes de graduarme de la universidad, al día siguiente me monté en un avión, llegué a Puerto Rico y empecé a trabajar al día siguiente. A los 22 años. Yo no fui a mi graduación, yo no fui a ninguna fiesta. Y yo no era un nerd, tú lo sabes. A mí me gusta la fiesta, me gusta disfrutar, pero me gusta hacer lo que disfruto. Y yo tenía esas ansias. Te tengo que decir, 30 y tantos años después me arrepiento grandemente. Debía haberme hecho lo que uno se supone que ha disfrutar, porque la verdad que un par de semanas más o menos no te quita nada. Y debía haberme ido backpacking por Europa, debía haber ido tú sabes, porque hoy en día las vacaciones no son iguales cuando el celular no para, los emails dejan de llegar, las responsabilidades, y en aquel momento pues yo no tenía eso, pero no estamos para quejarnos, pero sí es una anécdota que la verdad que a veces miro para atrás y digo,
que yo estaba pensando, pero lo que demuestra es eso, que yo estaba loco por empezar esta parte de mi vida. Y me acuerdo porque el party de graduación, yo hice dinero yo hacía party en la universidad. Y el party de todas las universidades de Boricua lo hice yo en Emery y tú no estabas. No. Y fue medio mundo de Springfield. Sí. Pero lo que es importante de college, que es lo que le está diciendo Rafa, hay que disfrutárselo, pero hay que ser responsable. Esto es importante porque nos está viendo tu hijo y el mío. Sí se puede fiestar, pero no se pueden dañar las notas lo suficiente porque a la larga, aunque no hay que tener todas las en la vida para ser exitosos, ni Rafa ni yo las tuvimos, y somos exitosos en cierto punto, sí hay que tener disciplina. Y eso es importante. Eso es bien importante. Y por eso es que él es exitoso. Y después de universidad empezaste en la compañía. ¿Y qué hiciste? Pues yo empecé en la compañía, es increíble, pero uno sale de la universidad pensando que uno sale con una preparación y francamente no es así. O sea, me acuerdo, y eso que ya yo venía de trabajar muchos veranos. ¿Tú hiciste bachillerato en qué? Yo estudié un double major en Business Management y Economía. ¿Y para la construcción? Cuando llegaste, ¿pudiste aplicarlo? Aprendí en el campo, sí. Muchas personas ligadas a la industria de la construcción, especialmente gente alrededor de mi familia, yo consideré estudiar ingeniería, consideré estudiar construction management. Los primeros años pensé que había cometido el error de mi vida porque no había estudiado ingeniería y se me hizo una disciplina bien técnica y se me hizo un poquito complicado al inicio, pero y yo decía, me cogieron de bobo, yo tenía que haber estudiado y la verdad es que con los años me di cuenta y te explico por qué. Mucha gente, incluso ingenieros, arquitectos que trabajaban en la industria me recomendaron que si yo lo que quería era incursionar en el mundo del desarrollo, que era lo que yo quería, me convenía más los negocios, la administración. Creo que la economía me ayudó mucho por muchos factores también. Y vuelvo al principio, como mi trabajo era básicamente, yo empecé de asistente de alicate en un proyecto haciendo de todo, a alicate, luego a ser básicamente foreman, gerente de proyecto, así que yo estaba en una disciplina de ingenieros. Tuve la gran dicha de que en la empresa había muchos ingenieros de la vieja guardia, de los que te enseñan con dibujo todo, o sea, cómo funciona, y me costó trabajo, pero aprendí muchísimo de ingeniería. Tanto así que al día de hoy, pues mucha gente con quien yo lidero no puede creer que yo no soy ingeniero porque uno va aprendiendo mucho de estas cosas en el camino. Lo que sí me di cuenta es que, y lo hemos visto desafortunadamente, muchos buenos urbanizadores que ha tenido Puerto Rico, cuando han venido los momentos difíciles, han fracasado porque tienen una visión muy técnica del negocio. Y las decisiones, cuando tu preparación ha sido desde el punto de vista técnico, pues estás dándole mucho peso a estas decisiones. Y cuando tu enfoque es más en el negocio y en qué cosas tienes que hacer y en las finanzas y cómo protejo las finanzas. Y desde ese punto de vista creo que fue muy sabio los consejos que me dieron para que sí, tengo que aprender todas estas disciplinas, las tengo que entender, las tengo que poder manejar, pero no puedo perder de vista que al final del día, si el kiosco fracasa, todo fracasa y para eso pues tienes que mantener el ojo en la bola y el ojo en el negocio, en la economía alrededor tuyo y qué posibles cosas en la economía pueden afectar tu negocio para que tú juegues defensa con todas estas cosas, te prepares, te diversifiques, te protejas. Así que creo que fue terminó siendo un gran consejo y al día de hoy me alegra un montón que no estudié una de esas disciplinas técnicas. ¿Y cómo llegas a ser el presidente de la empresa? O sea, ¿cuántos años te tomó desde empezar desde el field hasta llegar a presidirla como hoy día que eres el presidente de VRM? Y si quieres hablarnos un poco de la empresa como tal. Sí, pues como te dije, yo empecé corriendo todas las bases, haciendo de todo. Nuestra empresa es una empresa, se corre como una empresa familiar. La realidad es que somos varias familias que llevan desde muchos años, quienes eran socios de mi padre. ¿Qué significan las siglas VRM? Valdés, Rojo y Martínez. Básicamente Joche Valdés, que es el chairman de la empresa al día de hoy, fue mi maestro, mi mentor, ese es quien me ha enseñado todo lo que yo sé. Era socio de mi padre murió joven, a sus 56 años, yo tenía apenas 16 años cuando murió mi padre. Así que tuve la dicha de que mi padre, como siempre él decía, no hay buen negocio con gente mala y no hay mal negocio con gente buena. Mi padre siempre se asoció con gente buena y yo tuve la dicha de después poder
llegar y crecer. Buena frase sí, y yo la aplico mucho, y cuando uno no la aplica un poquito siempre te muerde, eso no falla. Pero tuve la dicha de luego, cuando me gradué, básicamente yo literalmente fui y le toqué la puerta a Joche Valdés a pedirle empleo. Porque esto no era que porque tú venías de alguna familia le dabas la posición, esto no es así de fácil. Las empresas no tienen sucesiones exitosas porque tú eres hijo de, tienen sucesiones exitosas cuando hay trabajo. Y nunca me voy a olvidar las palabras de él. Me dijo, si tú vienes aquí a joderte, aquí hay trabajo para ti. Y pues yo... Te jodiste. Me jodió. Me jodió tanto así que fast forward, no sé decir cuántos años, yo llevo ya 28 años, sí, más o menos 28 años ya en el mundo profesional, trabajando y desempeñándome, y yo soy presidente y CEO de la empresa hace quizás 6 o 7 años aproximadamente. Así es que sí, una carrera larga de mucho esfuerzo, mucho trabajo, de aprender, de exponerse a muchas cosas. Más allá del trabajo del día a día. Y me preguntaste ahorita por los NGOs, como tú sabes. Mi primera participación en una organización no gubernamental fue la Asociación de Constructores. De bien joven, da la casualidad que mi primer año que me invitan a ser miembro de la Junta de Directores, yo tendría cerca de 30 años, y tú estabas contratado como uno de los asesores de la asociación en temas de gobierno y de relaciones públicas y estratégicas. Así que curioso que no entraste por nada que tuviera que ver conmigo, ya tú estabas allí. Yo entro a la Junta de Directores, me recuerdo que en mis primeros quizás 2 años, había una reunión todos los meses. Y ahí me llevó Ibar, Pietri. Exactamente. Pues yo casi no hablaba. Casi no hablaba. Y yo creo que eso es una virtud y también es importante para los jóvenes que a veces tienen estas ganas de poder demostrar que saben. Y muchas veces lo mejor es callar y aprender. Y yo estaba en aquel momento, la industria estaba en su peak, en sus momentos de gloria. Son en los 90. Early 2000. Temprano sí, como para el 2002 por ahí. Mucha gente muy visionaria, que Puerto Rico le tiene que dar muchas gracias, que desarrollaron, ¿sabes? Mucha de la vivienda digna y buena que tiene Puerto Rico. Así que esos años para mí fueron una esponja. Yo tuve la dicha de tener a un Joche Valdés en mi vida que me enseñó cantidad, y participando de la Junta de Directores en la asociación, pues me nutrí también de muchas experiencias, anécdotas, maneras de ver las cosas de todas estas personas que eran líderes en la industria. La Asociación de Constructores ha tenido la dicha de que la corren y la Junta tienden a ser los dueños de las empresas, los empresarios. Así que pues me nutrí mucho de esa visión, aprendí mucho. Ya el tercer año empecé a hablar un poquito más y a desenvolverme y a soltarme un poquito más. Y entonces me pidieron, a los 33 años de edad, me pidieron que fuera presidente de la asociación. Fui el presidente en aquel momento, creo que todavía lo sigo siendo, el presidente más joven que ha tenido la asociación. Y ahí pues conté con la ayuda tuya. Yo la verdad es que en aquel momento no entendía perfectamente el escenario político local, el tema de la prensa, los medios, las presiones, y empecé en una época donde había un montón de asuntos complicados. Era la época de las manifestaciones en contra de los proyectos, y muchos de estos temas que hoy por hoy se siguen discutiendo. Era la versión original de Eliezer Molina, que se llamaba Tito Kayak. Eran los tiempos de Tito Kayak cuando Rafa presidió la Asociación de Constructores. Y te quiero preguntar, Rafa, ¿cuál fue el reto más grande que enfrentaste como presidente de la asociación y cómo lo atendiste? O sea, dentro de tus años de presidirla, esto fue lo más que me enfrenté. Y si no lo fue, también quisiera que me hablaras de esa marchita que hicimos en el Viejo San Juan. Sí. Mira, lo primero que yo hice, cuando me pidieron que fuera presidente, yo pedí que si me permitían yo escoger al comité ejecutivo, ¿verdad? Y yo soy un team player, así que iba a ser en consenso, pero yo quería estar seguro, reconociendo que a esa edad yo tenía juventud
y me faltaba mucho para aprender. Yo quería tener gente cercana a mí que evitara que yo fuera, porque yo tenía muchas ideas, muchas intenciones de hacer cosas distintas. Y quería gente que me apoyara en eso, pero también que me mantuviera. Yo le pedí a Agustín Mújica que fuera vicepresidente. Agustín en aquella edad tendría 60 y pico años largos. Había sido ya presidente de la Asociación de Constructores, una figura sumamente respetada, una experiencia increíble, uno de los dueños de Levitt Homes, una de las empresas que más había hecho, así que fue como que, y así mismo se lo dije, disculpa que venga aquí el pájaro a tirarle a la escopeta, pero me encantaría. Y me acuerdo que me dijo, yo te voy a ayudar a ti en cualquier posición, yo no necesito posiciones estadas. Y yo dije, yo sé que no, pero yo sí. Y me complació y fue mi vicepresidente. Así que estaba buscando un poquito esa guía para estar seguro que me mantenía dentro de unos carriles. Creo que en cierto modo llegué a los bordes de los carriles porque... Y sí y no, detrás de mí vinieron muchos presidentes, Ibar Prieto y Tito González, que ya venían, porque la realidad de que la retórica y el ambiente antidesarrollo en Puerto Rico se venía calentando. Sí. Y ellos venían ya aceleradamente respondiendo a eso y tomando posiciones más firmes. Yo diría que una de las cosas más importantes fue que yo me di cuenta, en aquel momento estaba la lucha en contra del proyecto Paseo Caribe, hablando de que se había ganado terreno al mar, y se hablaba de todas estas cosas como si fuesen unos pecados. Y el problema que yo vi era que la óptica era que tú tenías a una persona defendiendo algo que sonaba muy simpático, el acceso a las costas, el ambiente, que se usa de una manera sumamente genérica y se da como si el desarrollo fuera un enemigo del ambiente, el cual no lo es. Y yo veía que por un lado estaba esa retórica y por el otro lado, pues tú tenías a un desarrollador, en aquel caso era Arturo Madero, que era no era puertorriqueño y hablaba con un acento y estaba explicando todos sus permisos. Y yo miraba esto y en gran parte influenciado por ustedes, que eran expertos en medios y en todas estas cosas, y yo decía que hay algo que no funciona. Doña Chencha sentada en su sofá allá en Utuado está viendo las noticias y no puede para nada relacionarse con... Sí, le empieza a hablar de la zona de amortiguamiento y esa no es la... No puede relacionarse, pero el desarrollador es uno. La cantidad de empleos y el ecosistema que se alimenta de estos desarrollos. Luego la gente que va a disfrutar la calidad de vida de los mismos, ese elemento se estaba perdiendo. Y nosotros decidimos básicamente crear una escuela de obreros de la construcción para educarlos en estos temas, hablarlos y exhortarlos, no obligarlos como trataban de decir en aquel momento, era estrictamente voluntario. Como siempre. Como siempre, no, sí. No, lo está comprando. El mismo discurso de hoy día, no ha cambiado. Como si alguien pudiese comparar el que diga eso no conoce al obrero puertorriqueño. Los insulta, por eso es que no votan por ellos. Claro. Porque los insultan. Claro. Así que nada, yo diría que una de las cosas más complicadas fue todo ese proceso. Se creó una escuela, buscamos profesionales, científicos ambientales. El TRAE. Y se creó el TRAE, Trabajadores, Proambiente y Empleo. Y empezamos a hacer contramanifestaciones para que la gente en sus sofás, en cualquier parte de la isla, pudieran ver que por un lado había unas personas impulsando unas cosas y por el otro lado había unas sufriendo. Y una anécdota bien rápida. El primer día que estuvimos en una contrapropuesta, yo me acuerdo que llegó la prensa corriendo y ahí estábamos todos unidos, o sea, los dueños de las empresas, los obreros y todo. Y este obrero que tenía mucho empuje y hablaba muy bien, tan pronto le pusieron los micrófonos encima, se frizó. Y se vira donde mí y me dice, ¿qué le digo? Y yo lo miro y le digo, no, y le doy 3 golpes en el corazón y yo le hablo de tu corazón. Y claramente se le habían dado clases donde explicar todo esto y cómo hablar y se le dan talking points, como hace todo el mundo. Y ese hombre respiró y miró directamente al centro de la cámara y le dijo, Paco, le preguntaron, ¿por qué usted está aquí? Y le dijo, ¿tú sabes por qué yo estoy aquí? Porque ese señor que está allá arriba trepado en la grúa, cada vez que viene aquí la policía, lo bajan y lo llevan al cuartel y lo dejan ir. Y allá, mientras está allá arriba, mandan a que hay que llevarle comida. Pero cada día que pasa que él está allá arriba, es un día que yo no trabajo. Y si yo no trabajo, yo no puedo pagar la pensión alimenticia. Y si yo no pago mi pensión alimenticia, a mí me llevan preso.
¿Dónde está la justicia ahí? Y yo me quedé mirando y diciendo, wow, gracias a Dios yo pues, no tengo una pensión de asume, no tengo, o sea, son realidades cotidianas. Y ahí fue que yo dije, esa es la realidad de Puerto Rico, eso es lo que hay que entender, ese es el otro lado. Como dije, el desarrollador puede ser uno, pero el ecosistema que alimenta de oportunidades, de empleo digno a esta gente no se estaba representando y ahí se dio un cambio de paradigma súper importante. Y les tengo que decir que llegó un punto que el ambiente se tornó tan hostil hacia la industria de parte del gobierno y los medios haciéndose eco que tuvimos que sacar la industria completa, el ecosistema completo a la calle. Y Rafa convocó a todos los líderes y los líderes le hicieron una petición a sus empleados y nos tiramos a la calle porque me hago parte de eso. Estoy muy orgulloso de eso. Y convocamos una marcha en el Viejo San Juan que fueron unas 15 a 20 mil personas manifestándonos hasta la fortaleza con un gobernador que le quedaba todavía muchísimo tiempo. Sabiendo que tienen los permisos en sus manos, fuimos, nos manifestamos. Y para mí eso fue algo histórico y fue una iniciativa aquí del señor Rojo. Que yo quería hablarles un poco y que él les dijera lo que él ha ido haciendo en su vida para que ustedes vieran el trasfondo y el expertise, para entonces traerlo a temas que hemos hablado y que es importante que los vayamos discutiendo. Y ahora más que acaba de pasar esta elección, donde estos temas que les voy a preguntar y hablar con Rafa estuvieron en la papeleta, de forma directa. Empezando porque en Puerto Rico no hay vivienda asequible o a buen precio. El hecho de que la ley 60 está haciendo que suban los precios y tú no puedas adquirir tu hogar o que te están sacando de tu lugar. Y también el desarrollo en las costas y la propia ley 60. Rafa, yo quisiera que nos dieras tu punto de vista empezando por esto del tema que mucha gente que nos ve lo vive. Yo lo estoy viviendo, estoy comprando un hogar ahora mismo. En Puerto Rico, ¿se puede conseguir vivienda a buen precio? Mira, es una respuesta bien complicada. La respuesta más simple que te puedo dar es, Puerto Rico está necesitado de vivienda en todos los segmentos de precio. Mucho más vivienda asequible. Ahora, ¿cómo te explico esto? Hay mucha vivienda en Puerto Rico disponible para la venta. Lo que hay que entender es que una cosa es vivienda disponible, otra cosa es vivienda adecuada y otra cosa es vivienda apetecible. Y apetecible es aquella vivienda donde la persona desearía vivir. Y de esa prácticamente no hay. Y yo le pido a todos los que están viendo tu canal que entren a clasificados online y que hagan una búsqueda de vivienda en Puerto Rico a la venta entre precios desde 50,000 hasta 200,000. Van a haber un montón de unidades. Pero me van a decir, pero yo no quiero vivir en ninguna de esas casas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Puerto Rico? Y ¿por qué estoy y parándome en este punto? Aquí hay personas que da la casualidad que tienen, o no da la casualidad, que tienen una ideología paternalista donde creen que el gobierno está para dictarle a las personas lo que las personas deben hacer, que dicen que hay 300,000 viviendas vacantes en Puerto Rico, que aquí no se debe construir más viviendas, y básicamente como si las personas fueran reces, que lo que hay es que arreglar estas casas para que las personas vayan y vivan allí. Eso suena simple, pudiera hasta sonar lógico a personas inteligentes, pero número uno, lo de las 300,000 viviendas es una falacia. 300,000 viviendas vacantes no es cierto. Esas 300,000 viviendas, para empezar, incluyen, por ejemplo, viviendas de vacacionar. Así que la persona que tiene una casa en San Juan o en Guaynabo y tiene una casa en Palguera, claro, está vacía, porque la usan de fin de semana, o la usan para alquilar, o la usan para lo que sea. Así que por ahí descartas un porcentaje de esas viviendas. Segundo, el 55% de toda la vivienda en Puerto Rico fue construida informalmente. Así es que ya tú tienes más o menos la mitad de esas casas que están fuera de código. Informales sin permisos. Sí, sin permisos, no pasaron el proceso formal. Y el proceso formal lo que tiene es el objetivo de proteger la propiedad y la vida de las personas que van a estar en esa propiedad, que cumpliste con códigos sismorresistentes, por ejemplo, que tienes los códigos de fuego, etcétera, para que esa persona que vaya a vivir o a convivir esa propiedad con su familia, pues esté segura. Pues tú tienes más de la mitad que no han cumplido y que están, ¿verdad? No es donde tú desearías que nadie viviese.
tienes casas que están en zonas inundables, que son establecimientos que se hicieron sin los permisos, y así hay mucha vivienda en Puerto Rico. Así es que hablar de que aquí hay 300,000 es una manera de engañar a la gente para ocultar lo que de verdad esa persona desea, que es que por las razones incorrectas no quisieran ver más vivienda en Puerto Rico. En particular, a veces se le ve hasta un odio hacia la industria. No quieren que la industria prospere, porque pensarían que hay otras maneras de hacer las cosas. Que donde hay progreso no hay socialismo, Rafa. No, la correlación nos la explicó aquí Jorge Rodríguez de Lille. Mientras más libertad económica y más progreso, menos socialismo. Claro. Pero, anyway, continúa con la explicación, porque ese argumento del mito del precio de la vivienda y de que en Puerto Rico solo se desarrolla para los ricos, hay que trabajarlo, y me gustaría que lo pudieras explicar con tiempo y detenimiento. Seguro. Pues, ¿qué pasa? Explico esto porque, y por cierto, yo no quiero generalizar. O sea, la solución no está en ninguna de todas las alternativas, está en una mezcla de todas. Yo soy creyente que en Puerto Rico debe haber legislación para incentivar, porque dentro de esas 300,000, aunque descartes la inmensa mayoría, sí hay, yo no sé el número exacto, en Puerto Rico no nos destacamos por las mejores estadísticas, pero digamos que hay 50,000, sería muy bueno crear programas para poder incentivar el que esa vivienda, la persona que la va a comprar, pueda tener unos incentivos para poderla arreglar, mejorar, ponerla en condiciones y hacerla habitable. Eso es una parte de las soluciones. El problema está, y esto lo estamos viendo nosotros bien marcadamente en todos los desarrollos nuevos, la gente no está buscando casas hoy en día. Y ese es parte del problema. La juventud, y particularmente la que tiene el poder adquisitivo para comprar una vivienda, quiere una comunidad moderna, quiere las canchas de baloncesto, pickle, pádel, beach tenis, todas las cosas modernas que hoy en día gustan y donde la gente quiere estar, quiere más amenidades. El factor número uno, que hemos hecho varias encuestas con nuestros clientes, que la gente quiere ver primero es control de acceso y seguridad. La gente quiere sentirse segura dentro de su casa y eso envuelve la comunidad. Vienen muchas comunidades antiguas, donde eran otros momentos en Puerto Rico, donde no tenían estos sistemas de control de acceso o los pusieron después y no son tan efectivos. Y pues eso deja de ser tan atractivo. Por cierto, el 70% de toda la vivienda en Puerto Rico tiene más de 40 años de construida. Así que tenemos un problema de envejecimiento de esa vivienda que por ende no le resulta atractiva. Y en un mundo libre, donde la persona va, donde pueda, y particularmente la dicha que tenemos los puertorriqueños, que tenemos un pasaporte americano y nos montamos en JetBlue, American Airlines, y en 2 o 3 horas estamos en un sitio donde yo puedo comprar vivienda y empezar a trabajar el día de mañana, pues tenemos que tener muy consciente que si no le ofrecemos la calidad de vida a ese joven puertorriqueño aquí, pues se va a ir a buscarla en otro sitio. Y en la medida en que legislación y agendas que buscan detener la construcción impiden que el sector privado pueda proveer esa vivienda, lo único que están haciendo es haciéndonos el proceso mucho más complicado, mucho más largo, mucho más caro, y alejándole a esos puertorriqueños el que puedan tener una vivienda asequible. Así que solución número uno, y por cierto, te voy a dar unas estadísticas muy creíbles. El enemigo número uno, y déjame categorizar esto porque cogen los quotes de repente y ya hemos aprendido y poner las cosas que fuera de contexto. Yo no conozco ningún desarrollador que esté en contra del ambiente. Y si lo estás, todas las leyes y regulaciones que hoy en día existen y que nosotros tenemos que seguir en nuestro proyecto te obligan a hacer un proyecto sensible con el ambiente. No tienes alternativa. Tienes que mitigar por los árboles que tumbas, tienes que hacer un plan de siembra. O sea, eso está excesivamente reglamentado, pero en cierta manera los desarrolladores no estamos opuestos a buena regulación sana y regulación que haga nuestros proyectos más atractivos. Para empezar, nuestro cliente, no tiene que ser el gobierno. Mi cliente me va a exigir a mí un proyecto ambientalmente sustentable, que tenga áreas verdes. Así que eso es así. Dicho eso, el enemigo
más grande que tiene el joven puertorriqueño para tenerse el hogar que anhela y desea es el plan de uso de terrenos de Puerto Rico. Aquí lo tengo de la página de la Junta de Planes. En Puerto Rico, básicamente, y yo sé que le han metido a la gente en la cabeza que es mucho más, pero el 85% de todo lo que es Puerto Rico no ha sido impactado por la construcción, está libre de construcción alguna. Es cómico que tú miras el plan de uso y te dice que suelo urbano es el 13%, pero ese suelo urbano ya son esas áreas impactadas. Así es que pues el plan estaba dirigido a que solamente se reconstruyan las zonas más impactadas y que no se construya en los suburbios y en las áreas verdes. Y no debe de extrañar que entonces por eso suelo urbanizable programado o suelo urbanizable no programado, que son terrenos que tú pudieras desarrollar, es menos del 1% de todo Puerto Rico. Eso fue lo que ocurrió con el plan de usos de terreno, bajo una mentalidad donde pretendían obligar a la industria a que solamente se construyan condominios, torres, proyectos densificados en las áreas urbanas. Y vuelvo a lo que decía antes, eso es parte de la solución y eso tiene que ser parte de la solución. Pero no porque el gobierno lo dice, porque tienes que incentivar. De la misma manera que vemos como en el mundo, y el gobierno americano, por dar un ejemplo, incentivó los sistemas solares, para que la industria se moviera. Bajo esos incentivos, la industria se movió y la tecnología se logró hacer más eficiente. Así responde los mercados libres. Tú los incentivas hacia las mejores prácticas. Desarrollar los cascos urbanos tiene todo el sentido del mundo. Hace sentido, pero es altamente costoso, porque es mucho más costoso reconstruir lo ya construido que construirlo desde nuevo. Okay. Entonces, Puerto Rico tiene dos problemas con eso. Nuestros cascos urbanos son sumamente viejos, así que los costos de reconstrucción son muy altos y densificar de por sí es mucho más costoso. Cada piso que tú construyes es más caro que el piso de abajo. O sea, no es lo mismo tú empañetar en una casa de un nivel que empañetar en el piso 10, o sea, los equipos que necesitas. Los sistemas se van complicando. El sistema de fuego en una casa de un nivel es tan sencillo, le llaman jocosamente la ventana del chillo, y es una ventana que se abre por la parte de atrás. Oye, eso no lo sabía. Así le dicen en el field. Por donde la persona, si hay un fuego, puede escapar, pero ya cuando estás en un piso 10, pues ese sistema no funciona, entonces necesitas sistema de sprinklers, pero el sistema de sprinklers en un piso 10 necesita un sistema de bombeo. Los cimientos de una casa de un piso definitivamente no son los mismos de un piso 10. Para tú sostener un edificio de 10, de 20, de 25 niveles, pues los cimientos, y puedo seguir, ¿verdad?, elaborando, se sigue complicando y se sigue encareciendo, tanto que te puede costar casi el triple, el costo por pie cuadrado, en un condominio que una casa. Y cuando le añades que entonces la infraestructura no da abasto y el gobierno no ha invertido lo suficiente en crear la infraestructura en estos cascos urbanos, pues ahí está la razón por la cual el sector privado tú no lo ves desbordándose. Y debo dar un ejemplo interesante. Nuestra empresa desarrolla en mercados en Florida, desarrollamos en República Dominicana. En República Dominicana no hemos hecho una sola casa. Hemos hecho más de cercano a 500 y pico o 600 y pico unidades ya. Todo ha sido condominio. ¿Por qué? Porque el marco regulatorio, por un lado, es bien favorecedor a ese tipo de construcción en República Dominicana, está muy bien incentivado, pero también hay un elemento bien interesante, que la preferencia del dominicano es vivir en condominio. Entonces, pues el mercado y la industria responde a esa preferencia. ¿Y tienes información de por qué el dominicano prefiere vivir en edificios? ¿Será por la seguridad? Hay muchas razones. Sí, la primera es la seguridad. También hay un tema social, y pues, ¿cómo se llama? La República Dominicana ha tenido, o sea, hay que quitarse el sombrero, verdaderamente quitarse el sombrero con los dominicanos. O sea, como han logrado echar una economía hacia adelante es impresionante. Esa era mi próxima pregunta, la comparativa de tu experiencia desarrollando en Puerto Rico, desarrollando en Florida versus República Dominicana.
que nos pudieras explicar. Yo he hablado de esto aquí antes y de sobre las causas de la inmigración y la sobreregulación en Puerto Rico y cómo otras jurisdicciones que no están sobrereguladas nos pasaron por el lado, incluyendo Dominicana, del que nos reíamos hace décadas, diciéndonos que nosotros éramos mucho más adelantados y que nuestra luz no se nos iba. Y esto es un cuento que yo he hecho muchas veces, Rafa. Cuando yo empecé en el mundo de las apuestas deportivas, yo fui a República Dominicana porque, como en todo, ya estaban hace 20 años legalizadas y tenían una apuesta que era el light out. Light out. Y yo, ¿qué es eso el light out? El light out era si se iba a ir la luz o no en el juego. Ahora somos nosotros los que tenemos que tener eso. Yo me reí tanto en ese momento, hace 10 años. Y hoy día somos nosotros los que tenemos que estar diciéndole a ellos, usted y tenga. Pero quería que le dijera a nuestros televidentes cómo se compara Puerto Rico con República Dominicana y con Florida en términos de regulación y de leyes. Pues mira, te lo voy a poner en contexto de números y varios datos que te doy. En Puerto Rico, hasta el 2006-2007, cuando había una mentalidad un poco distinta, que precisamente para mis años de presidencia fue cambiando, en Puerto Rico se construían de 12 a 15 mil unidades de vivienda todos los años. Todas se vendían, hasta que vino la crisis financiera y otros aspectos del 2008 y el cierre del gobierno en el 2006, que afectó mucho la psiquis del puertorriqueño, pero 12.000 a 14.000 unidades de vivienda. Eso fue bajando consistentemente desde el 2008, 2009, 2010. Aquí estamos viendo años que no se llegan a construir. En estos años donde hay gente que, yo no sé qué estadísticas leen, pero que hablan de que hay un boom de vivienda en Puerto Rico, se están construyendo menos de 1.000 unidades de vivienda todos los años. Han complicado tanto y tanto y tanto el sistema de permisos, porque si bien te expliqué el sistema de planificación, los pocos terrenos que han dispuesto para poderlo llevar a ser urbanizable, el que tiene un pedazo de tierra que es urbanizable tiene que todavía navegar una odisea de permisos que es bien complicado y costoso, y por eso estamos viendo bien poca vivienda en Puerto Rico. Y no quiero ser injusto, hay otros factores adicionales, hay un tema de personal, mano de obra, temas de financiamiento, hay múltiples aspectos más, pero ese es el primordial. Y ese está bajo el control de uno. Hay muchas cosas que están fuera del control de uno. República Dominicana, para ponerte en contexto, se están construyendo en los últimos años aproximadamente sobre 20.000 unidades de vivienda todos los años. Nosotros empezamos a desarrollar hace un poco más de 10 años allá. Yo diría que el primer año estuvimos más que nada estudiando, entendiendo, yendo a proyectos, entendiendo cómo funciona, leyendo, reuniéndonos con múltiples personas para entender el sistema. El sistema legal allá es distinto al sistema como lo conocemos acá, así que pues un poquito empapándonos. Cuando identificamos, ya teníamos varios terrenos, identificamos la primera propiedad que entendíamos que tenía potencial, nos asociamos con un grupo dominicano para hacer ese primer proyecto, compramos la tierra, a los 6 meses estábamos rompiendo terreno y construyendo. En Puerto Rico, el rule of thumb es que te toma de 2 a 6 años. Y este servidor ha tenido proyectos que ha logrado en 2 años y hemos tenido proyectos, en particular, uno en particular que me viene a la mente, de vivienda de interés social, que estuvimos 6 años batallando los permisos para poder lograr los permisos. ¿Eso fue Duarte? Eso fue Humacao. Cuando en Humacao no había visto una vivienda de interés social en más de 10 años, y nosotros estábamos tratando de hacer un proyecto allí de 1.000 unidades de vivienda de interés social y tuvimos 6 años. Luego del proceso, una anécdota cómica, una de las personas, un planificador que participó en ese proceso del lado de gobierno, ya cuando habíamos entregado más de 500 casas, que el proyecto fue un éxito, por cierto, para la época del 2010, que en Puerto Rico estaba bien complicado el mundo, entregamos en 3 años 472 casas. Y uno de los planificadores me dijo, te tengo que ser honesto y decirte que yo estaba en contra del proyecto y le estaba votando en contra porque yo entendía que ahí no había mercado. Y me alegro de la honestidad de que me lo haya dicho. Por otro lado me pregunto, ¿y qué ese es el problema? Es que el gobierno no entiende los mercados, ni ese es su rol, ni es lo que debe hacer. El que va a poner su capital en riesgo es el que lo tenemos. Y pues por lo menos tuvo la honestidad de darse cuenta que en efecto así fue. Esos 6 años, ¿cuánto le incrementaron el costo a esa vivienda? Y versus Florida. Mira, Florida es un mundo muy distinto. No te voy a decir que es fácil. Es complejo porque tiene muchos requisitos.
Pero allá yo te diría que más o menos en 2 años tú vas a obtener todos los permisos. Es bien riguroso, pero es bien certero y no hay tanto capricho. Aquí hay demasiado capricho. Los sistemas de permiso se ha puesto al capricho de quien esté en la silla, sea el técnico, sea el gerente de la oficina, de la agencia. Hay mucha visión, y te acabo de dar un ejemplo de cómo entienden que deben ser las cosas. Basado en esas visiones, crean unas implementaciones sumamente restrictas de los reglamentos y te impiden, te complican, te piden más cosas, más estudios, más análisis, y estás para adelante y para atrás por años tratando de desarrollar más vivienda digna. Así que por eso yo pienso que ese es un escollo que está en nuestras manos. Por cierto, y es importante que también la gente sepa, nosotros decimos que deberíamos hacer como hacen los dealers de carro, que ponemos un sticker en la puerta de la casa para que las personas vean, igual que el carro te costó tanto, pero en impuesto A, impuesto B, impuesto C, impuesto D. Si nosotros hiciéramos eso, la gente vería que el 25% del costo de hacer esa vivienda son distintas imposiciones gubernamentales, ya sean los sellos de X, sellos de Y, sellos de Z, fees, estos permisos, el fee del registro, el fee de... O sea, hay tanto impuesto, hay tanto fee, hay tanto impact fee de acueducto. Acueducto te cobra $1,000 por cada unidad que tú construyes cuando tú le estás construyendo su infraestructura, regalándosela, que luego ellos le van a cobrar al cliente. O sea, hay mucha cosa que se ha perdido el norte, se ha perdido el entendimiento y son distintas fincas de gobierno queriendo cada cual cobrar para su subsistencia sin darse cuenta del efecto que eso está teniendo en el costo de la vivienda en Puerto Rico. La narrativa, Rafa, es que ellos van a hacer millones, que hagan un poquito millones menos. Sin darse cuenta que lo que están haciendo es hacerle menos asequible la casa a la gente. Me lo han dicho. Ha llegado al punto de que ha habido gente que me lo dice. En entrevistas. En entrevistas, yo estuve. Por eso te lo digo, Rafa, no quiero terminar sin... Quiero hablar de 2 cosas más. Quiero hablar de la Ley 60, que tanto ha sido y estuvo en la papeleta en esta elección. Y quiero hablar un poco de cómo la empresa VRM también sale de la industria de construcción y vivienda y entra en otros. Así que por cual tú quieras empezar, pero para mí es bien importante que hablemos los dos antes de terminar. Sí, pues bien breve. A nivel de la empresa yo diría que ¿verdad? El bajón que empezó a sufrir la industria de vivienda en Puerto Rico a partir del año 2006 nos forzó a reinventarnos. Como dije, nosotros somos una empresa de varias familias, así que para poder subsistir, pues tenemos que buscar volumen. De repente nos empezamos a dar cuenta que el volumen de trabajo en Puerto Rico se estaba poniendo cada vez más complicado. Y pues más allá de cruzarse los brazos y llorar y quejarse, pues salimos a buscar más oportunidades. Pero de eso se trata el capitalismo y la libre empresa. Claro. Uno no puede virarse, ay, que el gobierno me ayude. No, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Esto es una historia de cómo funcionan los libres mercados y el capitalismo. De eso se trata este podcast. Así que por favor, dinos exactamente, ¿se cayó la industria de construcción? ¿Qué hicieron ustedes para mejorarse? Sí, a pesar de que geográficamente nos diversificamos y primero empezamos a desarrollar en Florida, comunidades multifamiliares de renta fue nuestro enfoque en esos mercados, lo sigue siendo. Luego entonces, hace como 10 años empezamos en República Dominicana. Ya te hablé un poco de ¿verdad? Nuestro enfoque allá, seguimos desarrollando en los 2 mercados, nos encanta, aprendemos mucho de cosas allá que podemos aplicar acá y viceversa. Y luego, a partir de los años, como te hablé de esa vena empresarial que ha tenido pues, mi familia y mis socios de muchos años, empezamos a invertir en otros negocios. Y hace unos años atrás, básicamente formalizamos lo que es un fondo de capital privado dentro de la empresa, porque empezamos a ver como muchas oportunidades en negocios y empresas en Puerto Rico. Tú lo sabes, no tengo ningún problema con que vengan personas que residen en los Estados Unidos aquí a hacer negocios. Eso es súper saludable, pero ¿verdad? Como persona competitiva, pues también queremos competir y dimos, pero ¿y por qué los que estamos aquí en Puerto Rico no podemos también aprovechar oportunidades que estamos viendo? La oportunidad de formar un fondo de capital privado fue poder aprovechar. Hemos invertido en distintas empresas puertorriqueñas de múltiples distintos tipos de negocios. Rafa vende ron.
También, desde negocio de aviación hasta negocio de ron, hasta negocio ron del barrilito, el ron más antiguo y mejor ron que tiene Puerto Rico, la marca más antigua de ron de Puerto Rico. Todos estos, básicamente, nosotros no tenemos un rol primordial, estamos como quien dice tras bastidores, por eso no va ni siquiera a mencionar el ron, porque no importa, pero ¿verdad? Nuestra inversión es aportar capital y apoyar a esos empresarios a poder crecer esas empresas. En distintas empresas, publicidad exterior es otra de ellas, tenemos una empresa de energía solar, todas. El distintivo es que tienen a un emprendedor puertorriqueño que está echando su negocio hacia adelante y necesita capital, pero también, y esta es la parte que más nos enorgullece y nos gusta, es apoyarlo con las destrezas y los conocimientos que uno ha venido adquiriendo, con las relaciones que uno ha venido haciendo, para que esa empresa pueda ir creciendo. Y así ayudamos a ese puertorriqueño que está creciendo esa empresa, a que la pueda ir echando para adelante. Y ahí yo busco, igual que me dijeron a mí, lo más importante que yo busco en cualquier empresario para invertir es que tenga ganas de joderse. Porque no hay un negocio, no existe un negocio, yo no lo conozco, y si lo conozco, y si alguien lo conoce, que me lo explique, a ver si puedo trabajar un poco menos. No hay ninguno que prospere si tú no estás dispuesto a joderte. Hay que trabajar duro. Hay que estar pendiente a todo. Así que nada, para no descarrilarme, sí. Yo diría que pues esa vena empresarial nos ha llevado a invertir en distintos tipos de negocios. Es algo que a mí personalmente me encanta. O sea, ver, y hemos tenido la dicha de poder ver empresarios que los hemos apoyado y ver cómo empiezan. Y te voy a dar un ejemplo de la empresa de publicidad exterior en la cual nosotros invertimos. Cuando empezamos con esa inversión, la empresa tenía 13 billboards. Orgánicamente creció en un periodo de más o menos 4 años a 50 y pico de billboards. Compramos una empresa que tenía más o menos un tamaño similar. Hoy en día tenemos sobre 113 billboards y a fin de año debemos tener sobre 125 billboards. De la mano de un empresario local espectacular, echado para adelante, fajón, y no hay nada más que me gusta tener reuniones con él y ver su entusiasmo y su ánimo. Así que eso es lo que de verdad nos gusta, nos llena, nos diversifica los riesgos. El negocio de construcción es un negocio altamente riesgoso. No quiero cerrar, Rafa, porque para mí es bien importante, porque yo detesto la xenofobia. Y yo veo como los puertorriqueños nos montamos en JetBlue y vamos a Estados Unidos y abrimos nuestro negocio, entonces nadie se queja. Y tenemos a la gente que vive fuera, que me explicaron que no se le puede decir diáspora, sino los puertorriqueños que viven en Estados Unidos, que entonces desde allá piden la independencia y allá abren sus negocios, pero si vienen acá bajo la ley 60, entonces nos están desplazando. Y yo quisiera saber tu opinión para cerrar este programa sobre esa ley 60 y sobre para ti si es positiva o negativa y si la enmendarías o no en Puerto Rico. Mira, como todas las leyes, yo no conozco una perfecta. Esa ley tiene sus imperfecciones, las tiene, pero no puedes poner al lado los grandes beneficios que ha tenido para Puerto Rico. Esa ley se crea en un momento donde la emigración empezó a dispararse en Puerto Rico, donde Puerto Rico tuvo una debacle de capital local causado por la devaluación en las bienes raíces, por la consolidación que hubo en el sector bancario, donde había muchos puertorriqueños que tenían los ahorros de su vida en acciones de los bancos locales, acciones, etcétera. Aquí se perdió mucho capital y para que una economía crezca, tú necesitas dinero y personas. Y esa ley buscaba traer a Puerto Rico ambas. Ese era el objetivo. Que alguien me diga que todavía en Puerto Rico no hace falta capital y personas, no está viendo las estadísticas. Aquí sigue haciendo falta capital y personas. Así que eso por un lado. ¿Cómo se llama? No es debatible que esa ley ha generado sobre 40,000 empleos en Puerto Rico. Mejores pagos que el promedio de empleos en Puerto Rico. Y que ha logrado, porque es una falacia decir que esas personas que vienen aquí no pagan impuestos.
pagan unas tasas sumamente reducidas, porque si no se las das no vienen. Entonces, si, o sea, puedes ponerle un 50%, pero si la persona no viene, es cero. Así que lo incentivaste para que viniera. Oye, yo tengo que decir, tengo que ser honesto, a mí me duele, yo no tengo y no gozo de un decreto de ley 22. Así que cuando yo veo personas que hacen lo mismo que yo y su tasa contributiva es mucho menos que la mía, pues claro que me duele un poquito. Y ahí yo creo que hay espacio para mejorar la ley. Pero no puedo ser obtuso y no decir, espérate, pero es que Puerto Rico necesita esto. Y mira las contribuciones en la economía de estas personas, 40,000 empleos, por cierto, aproximadamente $200 millones al fisco todos los años, si es que hay un beneficio. Entonces el argumento de que aquí hay un desplazamiento, para empezar, que el término está totalmente fuera de contexto y fuera de definición. Desplazamiento es que tú seas dueño de algo y te desplacen porque te quitan lo que es tuyo. Eso lo hacen los gobiernos comunistas. Correcto, eso sí ocurre en los países comunistas. Las personas, que yo no me alegro por esas, son realidades. O sea, el capitalismo tampoco es perfecto. Tiene sus vulnerabilidades y tiene sus injusticias. Mucho más en cualquier otro sistema. Pero los tiene, y estas son circunstancias que se tienen que atender, no eliminando esas prácticas que generan progreso, generan economía, generan desarrollo, sino buscando cómo se le ayuda a esas poblaciones. Y la mejor manera que un gobierno esté en posición de ayudar a sus ciudadanos es cuando hay mucha economía, recaudas y puedes entonces apoyar a ese sector que necesita a ese apoyo. Creas calidad de vida y la gente entonces quiere venir. Claro. Así que, vuelvo a decir que se están desplazando es técnicamente incorrecto. Que porque han habido edificios y propiedades que se han comprado para distintas actividades como las plataformas de alquiler a corto plazo, los llamados Airbnbs, sí, eso ha ocurrido, pero estamos poniéndole una lupa a una situación que, aunque triste y lamentable, no representa el grueso de lo que está pasando. Y me pediste la ley 60 y hablando de los Airbnbs que hay, para ponerte, se habla de que más o menos hay 20 a 25,000 unidades de vivienda de Airbnb. Y eso es lo que está causando que en Puerto Rico no haya vivienda. Hay 1.5 millones de viviendas en Puerto Rico. 20 a 25,000 viviendas bajo alquileres a corto plazo, que la inmensa mayoría de los dueños son puertorriqueños que están poniendo sus casas para mejorar sus ingresos. Esa es la causa de la falta de la vivienda en Puerto Rico. En serio, menos del 1% de toda la vivienda de Puerto Rico que se dedica a alquileres a corto plazo es la que está causando. O sea, tenemos que ser inteligentes, tenemos que mirar los datos. Se están usando unas narrativas que están tan huecas y tan falta de datos y se repiten tanto y tanto y tanto, y por eso este canal es importante. Se repiten tanto que la gente se cree, y gente inteligente las repite, porque a veces suena como que hace sentido, pero a veces lo que hace sentido es counterintuitive y tienes que mirar los datos para darte cuenta. Yendo entonces al ejemplo de la ley 22, y yo espero que tenga los últimos datos, y puede ser que no, pero la última vez que yo miré, Puerto Rico se habían otorgado 3,000 decretos a personas que han venido bajo lo que eran las leyes 20 o 22, ahora ley 60, 3,000 decretos. Vamos a decir que eso implica 3,000 viviendas millonarias para esta gente, que claro, son gente que vienen a protegerse de altos impuestos, a aprovecharse de nuestra situación contributiva, y por eso se mudan aquí. Y pues como son gente que tiende a ser acautelada, pues claramente las casas que se están comprando son casas millonarias. Aquí gritan cuando vemos que se vende una casa en 20 o en 30, entren a Miami, entren a Nueva York, en la ciudad de Nueva York, a ver apartamentos y viviendas que se están vendiendo 40, 50, 80 y 90 millones de dólares. Aquí lo que deberíamos estar aspirando es que los puertorriqueños ganen más dinero, que sus economías mejoren y que sean muchos puertorriqueños que estén comprando esa y poderse dar esa calidad de vida. Pero sin desviarme, 3,000 decretos, así que son 3,000 casas. Y volvemos, ¿cuántas casas hay en Puerto Rico? 1.5 millones. Así que a mí me digan que el 1 y pico % de toda esa vivienda en Puerto Rico es lo que está causando el alza de todos los valores de todas las viviendas, es falso. Para empezar, es falso
porque el que entiende un poquito cómo funcionan las tasaciones y los valores en Puerto Rico, cuando tú vas a tasar una casa de $400,000 o de ese rango de precio, pues los tasadores buscan viviendas comparables. Así es que una casa de 400 o de 200 no impacta en absolutamente nada en el valor de esa casa lo que se haya vendido una casa en 1 millón o en 5 o en 10. No impacta para nada. Así que no tiene absolutamente nada que ver. Y termino diciendo, me parece triste que como puertorriqueños que disfrutamos nuestra ciudadanía americana y cuando tenemos dificultades, nos montamos en un avión, ya sea para ir a asuntos médicos, ya sea para la gente que se ha migrado a vivir a otra parte de la nación, o a estudiar, que consumen los bienes y por ende, bajo el argumento que utilizan aquí, le quitan la posibilidad de otras personas de usar eso. Allá nos tienen que permitir en las universidades, en los sistemas médicos, darle vivienda a los casi 6 millones de puertorriqueños que viven allá, pero aquí vienen 3,000 hermanos americanos y eso es un pecado. Me parece una doble vara muy triste que haya personas normalizando ese tipo de conducta. Y por cierto, podemos estipular que todos los que vienen aquí, no todos son deseables, como en cualquier sociedad. De cada 10 te va a tocar uno que otro que no es deseable. Yo los he visto, yo los he conocido. Pero cuando vamos de aquí para allá también vemos 2 o 3 puertorriqueños que no somos deseables. Y la mayoría de los puertorriqueños somos gente decente, honesta, que cualquiera la quisiera tener de vecino, pero siempre te toca uno que otro. Pues lo mismo pasa de allá para acá. Y para eso hay que ser tolerante. Y para eso hay que ser un poquito más abierto y personas que tienden a reclamar ¿verdad? Tolerancia y diversidad y todas estas cosas son los primeros que se oponen a este tipo de cosas. A mí me vuela la cabeza. Hipocresía. Y realmente lo que hay detrás es otra cosa. No son gente realmente honesta. Es que no pueden vender el socialismo. Y entonces usan estas narrativas para buscar odio y con el odio llegar al poder y entonces sumirnos en la pobreza por siempre. Como han visto, hay mucho que hablar con Rafa. Quiero emplazarte al aire, porque no hemos terminado los temas, a que vuelvas. Así que te estoy invitando de nuevo a que vuelvas. Quiero volver a traer a Rafa. Ya ven por qué es un referente en mi vida. Tiene muchísimo conocimiento, pero más que nada tiene la humildad de admitir que no lo sabe todo. Se educa, se prepara, se preparó para este podcast. Tenemos mucho más que hablar. Así que, Rafa, te quiero agradecer por haber estado aquí. Quedas emplazado a venir de nuevo. Quiero escuchar esa aceptación al aire. Me voy a tirar esa. No me tienes que emplazar, me invitas a almorzar y eso es todo. Aquí, by the way, estamos aquí en Our House, sí. Que hoy voy a invitar a Rafa al nuevo burger que tenemos, el Red Burger Boss Burger. Es el Burger Boss, que se lo inventó Pedro Morales, nuestro socio, mi amigo, que se lo voy a dar a probar a Rafa hoy. Rafa, gracias por estar por nosotros. Y las mejores onion rings en el mercado, son las de aquí. Lo dijo Rafa Rojo, by the way, saludos a Michelle, la esposa de Rafa, a toda su familia, a la familia de URM, a Agustín, a Pico, a todos allí. Gracias por todo lo que hacen por nosotros, por lo que hacen por Puerto Rico. Gracias, Rafa. Gracias a ti. Ch-c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 h